En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Bote, y también ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden. Seguimos con tapabocas, así que señora, a cuidarse. Parte de este invierno que está en un proceso ya a mitad de casi irse, así que los cuidados correspondientes. Y nosotros, como todos los días, vamos a abordar temas económicos y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Y de acuerdo con Bloomberg en línea, la Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial que impone un arancel del 15% sobre la mayoría de las exportaciones europeas, mientras que los productos estadounidenses enfrentarán un arancel medio inferior al 1%. A cambio, la Unión Europea prometió comprar $750 mil millones en productos energéticos estadounidenses en 3 años e invertir $600 mil millones más en ese país. Sin embargo, la viabilidad de estos compromisos genera dudas, ya que el total de importaciones energéticas desde Estados Unidos en 2024 fue inferior a $80 mil millones y la inversión proyectada no es jurídicamente vinculante. Siempre de acuerdo con Bloomberg, el euro cayó más de 1% frente al dólar tras el anuncio del acuerdo, marcando su mayor descenso en más de 2 meses. Aunque se evitó una guerra comercial inminente, persiste una fuerte incertidumbre. En ese sentido, el canciller alemán advirtió que la economía de su país sufrirá daños significativos, mientras que el primer ministro francés calificó el pacto como un acto de sumisión. El acuerdo aún no tiene respaldo legal y se prevé que su redacción definitiva tome tiempo. Mientras tanto, los mercados y sectores industriales como el siderúrgico expresan preocupación por la falta de detalles concretos y el impacto económico del acuerdo. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, la Reserva Federal enfrenta crecientes cuestionamientos sobre sus herramientas de política monetaria, especialmente ante la posible salida de Jerome Powell en 2026. Una de las propuestas más relevantes proviene del senador Ted Cruz, quien busca eliminar los pagos de intereses sobre las reservas bancarias, práctica adoptada desde 2008. Aunque esta medida apunta a reducir el déficit fiscal, expertos advierten que podría desestabilizar el sistema actual de control de tasas, obligando a una rápida reducción de liquidez mediante la venta de bonos con impactos macroeconómicos negativos. Paralelamente, el tamaño del balance de la Fed se mantiene en debate. Desde 2022 se redujo en más de $2 billones y las proyecciones apuntan a que podría bajar a entre 6.1 y 5.9 billones de dólares. Sin embargo, algunos posibles sucesores de Powell, como Kevin Warsh, plantean recortes aún más agresivos combinados con reducciones de tasas para beneficiar a la economía real. Estas propuestas reflejan una presión política creciente por reformar el accionar de la Fed y anticipan un año clave para el rumbo de la política económica en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando con el hierro? Tras un cambio en el tablero a nivel internacional y de acuerdo con medios internacionales, el mineral de hierro subió más de 2% y se acercó a los $103 por tonelada, impulsado por la posibilidad de una prórroga de 90 días en la tregua comercial entre Estados Unidos y China, anunciada por el secretario de Comercio estadounidense. Este posible alivio en las tensiones entre las dos mayores economías del mundo mejoró el sentimiento del mercado, pese a que Estados Unidos no es un gran importador de acero chino. El repunte ocurre tras una caída superior al 4% en las 2 sesiones anteriores. China, el mayor productor mundial de acero, también contribuye al optimismo. Un informe de Bloomberg estima que las pérdidas de las 22 siderúrgicas cotizadas del país caerán 70% en el primer semestre en comparación con 2024. Además, los márgenes de muchas empresas mejoraron en el primer trimestre, lo que sugiere una recuperación desde el año pasado. Aunque los precios de mineral han mostrado gran volatilidad en 2025, actualmente se mantienen estables respecto al inicio del año y acumulan 5 semanas consecutivas de subas, la racha más prolongada desde noviembre de 2023.
De acuerdo con Bloomberg en línea, el comercio de China cerró su peor semana en casi 3 meses tras registrar cifras récord durante mayo y junio, cuando sus puertos procesaron más de 30 millones de contenedores mensuales, superando cualquier otro periodo de 30 días anterior. En la última semana, el movimiento de carga cayó casi 7% con 6.2 millones de contenedores movilizados, el volumen más bajo desde la segunda semana de mayo. Esta desaceleración sugiere que el impulso generado por la precarga de exportaciones, motivada por los aranceles de Estados Unidos, podría estar empezando a agotarse. A pesar del descenso en el tráfico portuario, la actividad en el transporte aéreo se mantiene sólida. La semana pasada se registraron cerca de 3.500 vuelos internacionales de carga desde China y hacia China, cifra que supera ampliamente los niveles del mismo periodo del año anterior. Mientras Estados Unidos continúa negociando acuerdos comerciales globales, todo indica que los aranceles sobre China seguirán en torno al 50%, lo que podría limitar el dinamismo comercial observado en los últimos meses. Y ya con noticias a nivel regional, aterrizamos a Brasil. ¿Qué está pasando en el vecino país? Y de acuerdo con Agencia Brasil, a pocos días de que entre en vigor el arancel del 50% para productos brasileños en Estados Unidos, el vicepresidente confirmó que Brasil mantiene conversaciones con reservas con el gobierno estadounidense a través de canales institucionales. Aunque no se detallaron las medidas específicas, el gobierno prepara un plan de contingencia para mitigar el impacto del nuevo gravamen sobre los sectores exportadores, el cual incluiría líneas de crédito y será presentado al presidente Lula esta semana. En paralelo, el presidente firmó el decreto que reglamenta el programa Acredita Exportación, orientado a fortalecer las exportaciones de micro y pequeñas empresas. A partir del 1 de agosto, la misma fecha en que entra en vigor el nuevo arancel, estas empresas podrán recuperar hasta el 3% de sus ingresos por ventas al exterior, ya sea de forma directa o mediante compensación de impuestos federales. Alckmin destacó que el programa está alineado con la política de defensa del multilateralismo del gobierno, de acuerdo con Agencia Brasil. De acuerdo con Bloomberg en línea, la baja permanente de retenciones dispuesta por el gobierno de Javier Milei fue bien recibida por parte del sector agropecuario argentino al aliviar los márgenes en regiones fuera de la zona núcleo y generar mejores condiciones para la campaña 2025-2026. La medida podría incentivar una mayor siembra de soja y maíz, así como activar ventas de granos acopiados, lo que derivaría en más exportaciones. Sin embargo, su impacto en el mercado cambiario genera dudas, ya que los pesos resultantes de esas ventas podría aumentar la demanda de dólares en el mercado oficial, dependiendo del nivel de tasas de interés en moneda local. En el mercado, el dólar minorista superó los 1.300 pesos argentinos en la punta vendedora, en un contexto complejo marcado por el fin del régimen anterior de retenciones, menor de ingreso de divisas por exportaciones, compras del tesoro y mayor demanda estacional de cierre de mes. Aunque la decisión oficial se percibe como un paso favorable para el paso, analistas advierten que no garantiza una caída en el tipo de cambio, ya que este sigue condicionado por factores como las expectativas políticas, la evolución de las tasas en pesos y el comportamiento de la demanda de divisas. Y también medios internacionales hablan de que América Latina consolidará su posición como el mayor exportador agrícola del mundo en la próxima década, impulsada principalmente por Brasil, Argentina y también figura Paraguay, que continuarán generando importantes excedentes. Un informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, estima que el valor bruto de la producción agrícola global aumentará 14% para 2034 hasta alcanzar los 3,96 billones de dólares. En este contexto, se prevé que América Latina, junto con Asia y África subsahariana, aporte el 83% del crecimiento total, superando el 79% registrado en la última década. La región mantendrá un papel clave en varios segmentos: carne, frutas tropicales, azúcar, cereales y soja. En carne, la producción global crecerá 13% y América Latina reforzará su presencia internacional gracias a sus ventajas en tierra y genética animal. En bananas y piña destacarán Ecuador y Costa Rica, mientras que en azúcar la región concentrará el 24% de la producción mundial, con Brasil como líder. También se espera un fuerte avance en la producción de soja, con estimaciones de 56 millones
millones de toneladas para Argentina y 13 millones para Paraguay en 2034. Además, el crecimiento de los cereales en la región se proyecta en 1,8% anual, el más alto a nivel global, gracias a mayores inversiones en tecnología, en infraestructura agrícola. Más información, Ada. De acuerdo con Ámbito, el dólar interrumpió su racha bajista y registró una leve suba del 0,01%, cerrando en 40.000 pesos, aunque continúa sin superar el nivel de los 40 pesos de inicio de mes. En lo que va de julio, acumula un incremento del 1,16%, mientras que en términos interanuales muestra una depreciación del 9,21%, al ubicarse 4,06 pesos por debajo de la última jornada de 2024. En la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, el tipo de cambio osciló entre 39.950 y 40.030 pesos, con 32 transacciones y un volumen negociado de 22 millones de dólares. En el mercado minorista, el Banco República ofreció el dólar a 38,80 pesos para la compra y 41,20 para la venta. Por su parte, el dólar cripto se mantuvo por debajo de los 45 pesos. A nivel internacional, el billete verde se fortaleció 0,75%, alcanzando los 98,33 puntos en el índice dólar, impulsado por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que estableció un arancel del 15% y compromisos de compra por 600 millones de dólares. Y Ada, es momento de compartir la cifra del día, recordándole a la gente que nos sigue todos los días de que estos datos son extraídos de las entrevistas que tenemos durante la semana de referentes tanto del sector público como privado que obviamente van acompañándonos durante todo este espacio que tenemos a nivel semanal de 11 a 12. ¿Qué cifra compartimos hoy, Ada? 153 millones de dólares es el déficit acumulado de la caja fiscal al cierre de junio y se estima que al finalizar el año el descalce podría superar los 300 millones de dólares, comentó Jorge Delgado, director general de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y recordarles, Ada, dónde pueden encontrar todos los episodios de Economía 1000. Pueden buscarnos en Spotify y también en YouTube como Economía 1000. Y así vamos a nuestra primera pausa comercial y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir las principales noticias económicas nacionales y aterrizamos ya con temas locales, Ada. Y en este sentido, el Ministerio de Industria y Comercio da cuenta que el Viceministerio de Comercio y Servicios instaló ayer una mesa de trabajo con representantes del sector privado vinculado a la comercialización del gas licuado de petróleo, en pos de reforzar los controles y garantizar la seguridad de los consumidores. De acuerdo con este informe del MIC, con el objetivo de ordenar el mercado y fortalecer la seguridad en la comercialización del gas licuado de petróleo, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de su viceministerio, instaló la mesa de trabajo interinstitucional. Durante el encuentro entre las autoridades del viceministro de Comercio y Servicios, también, obviamente, participaron representantes del sector privado y se acordó realizar un análisis exhaustivo del sector, además de implementar controles aleatorios en estaciones de servicio y puntos de venta de garrafas a fin de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y salvaguardar la seguridad de los consumidores. En ese sentido, también el viceministro Rodrigo Maluf explicó que la mesa buscará soluciones concretas a los desafíos del sector, incluyendo la revisión de leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad. Existe una ley que permite la recarga en estaciones de servicios, pero también un decreto reglamentario que establece condiciones específicas para hacerlo de forma segura. Mientras tanto, Juan Paredes, director general de Combustibles Líquidos, adelantó que se realizarán visitas técnicas a plantas fraccionadoras y estaciones de servicio para verificar el estado de los envases y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Así que va a haber un mayor control por parte tanto del sector público con el acompañamiento del sector privado. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Forbes Paraguay, el sistema bancario paraguayo registró una ganancia récord de 360 millones de dólares en el primer semestre de 2025,
lo que representa un incremento de 19 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, cuando las utilidades alcanzaron 341 millones de dólares. Esta expansión estuvo impulsada principalmente por 5 entidades que concentraron cerca del 75% de las ganancias del sistema. En conjunto, estas 5 instituciones sumaron 276 millones de dólares frente a los 253 millones de dólares del año anterior. Itaú se mantuvo como el banco más rentable, aunque sus utilidades disminuyeron levemente de 88 millones de dólares a 87 millones de dólares. Continental mostró el crecimiento más destacado del semestre, fortaleciendo su posición tras confirmar su fusión con Banco Río. El Banco Nacional de Fomento también registró un avance importante, mientras que Sudameris y GNB representaron aumentos más moderados, pero que les permitieron sostener su lugar entre los 5 bancos con mayor utilidad. Y seguimos con más información, noticias muy interesantes e importantes y bueno, positivas también en ese sentido. Y siempre de acuerdo con el MIC, Paraguay proyecta duplicar su Producto Interno Bruto en una década mediante el impulso al sector forestal y la biomasa como motores de desarrollo sostenible, conforme a un estudio denominado Paraguay 2X, con apenas 300.000 hectáreas actualmente forestadas frente a un potencial de 5 millones. El país busca atraer inversiones, generar empleo, industrializar su economía aprovechando sus condiciones naturales, estabilidad jurídica y una hoja de ruta clara. Y en este contexto, autoridades paraguayas participan de una misión oficial en Finlandia, país referente en tecnología forestal, para establecer alianzas estratégicas y adoptar buenas prácticas. La visita, con participación público-privada, apunta a posicionar a Paraguay como destino competitivo para inversiones forestales. Desde Rediex y FEPAMA destacan que el networking con empresarios y finlandeses será clave para consolidar proyectos concretos. La iniciativa se enfoca en activar la marca país, diversificar la matriz productiva y potenciar zonas del interior con baja actividad industrial, apostando por el desarrollo de cadenas de valor forestales con proyección exportadora. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Valor Agrícola, la superficie sembrada con soja en la región occidental de Paraguay cayó en 45.591 hectáreas en la zafra 2025, con un total estimado de 109.069 hectáreas, de acuerdo con datos del Instituto de Biotecnología Agrícola. Boquerón registró la mayor disminución con 78.238 hectáreas cultivadas este año, frente a las 109.775 del 2024, lo que equivale a una baja de 31.537 hectáreas. En Alto Paraguay, la reducción fue de 15.091 hectáreas. Presidente Hayes fue la excepción, con un incremento de 1.037 hectáreas, alcanzando 14.473. La caída en la superficie sembrada se atribuye a un cambio en las decisiones de los productores, que optaron por otros cultivos como el algodón debido a los daños recurrentes causados por la sequía en campañas anteriores. No obstante, en 2025 se registraron mejores precipitaciones en zonas críticas del Chaco, como Boquerón y Alto Paraguay. Al nivel nacional, la siembra de zafra en ambas regiones, oriental y occidental, totalizó 3.788.505 hectáreas y se espera la publicación de los resultados correspondientes a la safriña en la región oriental. Y ya me confirman desde producción que está conectado vía Zoom Hugo Pastore. Él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Estamos sin audio, si podrías activar. Ahí está. Hola, Princesa, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Saludos para toda la teleaudiencia. Muchas gracias, Hugo. Te estamos llamando por cuestiones que se suscitaron y bueno, siempre se presentan en el sector agrícola, pero esto recientemente del sistema de identificación para la comercialización de granos a la Unión Europea, conocida como CICE, para que pudieras explicarnos también en qué consiste esto, Hugo. Hay un registro y bueno, una inscripción voluntaria que se abre, en qué consiste y en qué contexto sobre todo se da, para que la gente pueda entender también. Bueno, esto viene a raíz de la implementación o de la entrada en vigencia en enero de este año. Tendría que haber, en enero del 2026 va a entrar en rigor. Tendría que haber entrado en vigencia en enero del 2025. La Unión Europea, a través de la resolución 1115, impone determinadas condiciones a los importadores europeos
respecto de los productos que entran a la Unión Europea, son 8 productos en total y los que afectan al Paraguay son la soja y sus derivados, Sí. carne y el complejo cárnico, cuero, por ejemplo, y también productos forestales. Bueno, en ese sentido, ya desde el año pasado venimos trabajando y nos hemos integrado los actores de la cadena de la soja. Hicimos un acuerdo para desarrollar esta plataforma justamente entre los gremios CAPECO Sí. por el sector comercial y exportador, la CAPRO por el sector industrial, la FECOPROD por el sector de las cooperativas de producción y la UGP por el sector de los productores, ¿verdad? Y bueno, hemos contratado los servicios de una empresa que se llama Vega, una empresa que ya tiene una larga experiencia en hacer trabajos de análisis de imágenes satelitales. Y la realidad es que ya teniendo inclusive el antecedente del estudio del Infona, el visor de nuestros bosques, donde salió que el 99,9% Sí. de la soja producida en el Paraguay cumple con el requisito de que la exigencia que tiene la resolución 1115 de que tienen que ser en áreas que no hayan sido deforestadas posterior a diciembre del 2020. Correcto. Así que bueno, en ese sentido nosotros con relación a ese punto estamos muy tranquilos, la tarea está hecha. Lo que sí implica esto es que hay que poder identificar cada una de las parcelas donde se produce y poder demostrar a través de imágenes satelitales que efectivamente esto es así, ¿verdad? Y esto es para aquellos productores que tengan interés en adherirse al sistema, ¿verdad? El productor autoriza, digamos, a que se pueda hacer esta geolocalización de sus parcelas donde él produce. Esta información se carga a la plataforma, se analizan contrastando capas de imágenes satelitales de diferentes imágenes temporales diferentes. Sí. Y una vez que está ok y demostrado que efectivamente la producción proviene de un área que cumple con este requisito, el productor queda incorporado al sistema, ¿verdad? Así también las empresas comercializadoras, acopiadoras, cooperativas, etcétera, se están adhiriendo también al sistema, se inscriben los silos de acopio, los puertos donde se recibe la mercadería, las industrias, de manera que toda la cadena pueda estar teniendo un sistema de trazabilidad que finalmente esa información se pueda transferir, ya sea a los compradores principalmente argentinos hoy en día, que Argentina compra más del 80% de nuestras exportaciones de soja, o también directamente el importador europeo, el operador que le llaman en la normativa, que compra, por ejemplo, harina de soja producida en Paraguay y que se exporta directamente a la Unión Europea. Así que en líneas generales, Sí. esta es la dinámica del sistema. Nosotros habíamos tenido en su momento contactos con el sector público, nos pusimos a disposición y seguimos estando a disposición para poder trabajar en conjunto si fuese el caso. Pero bueno, nosotros ya fuimos avanzando en el desarrollo de esta plataforma y de vuelta, esto es voluntario, es sin costo para el productor y permitirá, bueno, para nosotros es fundamental mantener todos los mercados posibles abiertos y luego que sea la dinámica del propio mercado el que defina cuál es el destino más conveniente para nuestras exportaciones. Clarísimo, perdón, Hugo. Este sistema que ofrece esta empresa es internacional y decías que es sin costo para el productor. ¿En cuánto tiempo se da, por decirlo así, el resultado de este mapeo y obviamente cómo se presenta para el productor y que le sirva de hecho como para los mercados para que puedan ver justamente que está dentro de los parámetros que se está exigiendo en la Unión Europea? Acá tenemos dos vías Sí. en el estatus actual, ¿verdad? Hoy en día ya hay muchas empresas y cooperativas que de hecho tienen hecha la geolocalización de los productores con quienes ellos trabajan, ¿verdad? Sí. Porque hoy ya existen otras
plataformas de trazabilidad donde ya se incluye esa información. Okay. En ese caso, lo que se hace es una transmisión de la información disponible a esta nueva plataforma. En el caso de que sea igual, esto obviamente se contrasta y el resultado es, te diría, inmediato, ¿verdad? El sistema es muy ágil en ese sentido e inmediatamente se puede saber si esas áreas están ok o no, que de vuelta, como el Infona ya nos ha dicho, prácticamente el 100% del área donde se produce la soja en Paraguay cumple con el requisito, ¿verdad? Ahora, si hay productores que todavía no tienen sus áreas geolocalizadas con otras empresas, ellos autorizan al silo, que es el uso y costumbre. El productor normalmente trabaja muy de cerca con el silo que queda cerca de su zona, la autoriza para que hagan el trabajo de mapeo, de geolocalización, o él mismo puede hacer. Hoy en día con aplicaciones del teléfono celular perfectamente se puede hacer esto. Y esa información se carga en la plataforma, se hace el contraste, está ok, inmediatamente el productor firma su adhesión al sistema, ¿verdad? En ese sentido realmente es ágil y hoy estamos en etapa de pruebas, ¿verdad? Claro. Para ir, bueno, viendo las diferentes etapas que tiene esto y haremos también, se está desarrollando una plataforma que permita conectar y transmitir de manera más ágil la información del origen. Imagínense que esto es una enorme cantidad de información realmente. Nosotros habíamos estado en Bruselas en abril de este año presentando justamente a las autoridades de la Unión Europea esta plataforma y contándoles todos los avances que hicimos. Ellos se quedaron muy impresionados porque, bueno, no tenían información, se quedaron muy impresionados de todos los avances que teníamos y que les mostramos. Y a ellos mismos hoy podemos decir que están trabajando en resolver el problema de la cantidad de información que tienen que recibir. Imagínense que aparte de los 3 productos que tienen, que mencionábamos nosotros, que para Paraguay tienen un impacto económico, a eso hay que sumarle además el café, el cacao, el caucho, entre otros. O sea, es muchísima información la que los operadores europeos tienen que poder recibir y el sistema de ellos mismos tiene que administrar y estaban teniendo problemas por el enorme volumen de información. Entonces, bueno, estamos nosotros trabajando en esta etapa de testeos de la plataforma. Hugo, mencionabas que esto es como una iniciativa del sector privado, sin embargo están abiertos para también trabajar en conjunto con el sector público. ¿Hay alguna iniciativa también que se había planteado desde el gobierno, desde el Estado propiamente, y que de alguna manera complemente esto que están realizando? Y imagino también una muy fuerte apuesta por parte del sector privado. Tenemos entendido que a nivel del sector público se ha avanzado más en lo que es una plataforma de trazabilidad de carne que tiene menos complejidades que la de la soja, ¿verdad? Entiendo. Nosotros todavía enfrentamos un dilema que no está resuelto, ¿verdad? Nosotros hemos planteado a la Unión Europea nuestra visita en varias reuniones el problema de la segregación física de la mercadería, ¿verdad? Sí. La resolución 1115 exige que la producción de Prince que se adhirió al sistema no se mezcle con la de Hugo que no se adhirió al sistema. Y sin embargo, la soja que produce Prince es exactamente igual a la soja que produce Hugo. Sí. Entonces, lo que nosotros habíamos planteado es que se trabaje en lo que se llama un balance de masas. Que si en un silo determinado se recibe 100 de mercadería y de esas 100, 60 son de productores que se han adherido a la plataforma para exportar a la Unión Europea, pues solamente se entregarán 60 con toda la documentación respaldatoria correspondiente, ¿verdad? Perfecto. Imágenes satelitales, declaraciones de los productores de cumplimiento de leyes nacionales, etcétera. Pero lastimosamente de parte de la Unión Europea no estamos encontrando el eco positivo en relación a este punto. Inclusive los importadores europeos, tanto de soja como de alimentos para animales, estaban muy preocupados por esta situación porque el negocio, la logística funciona de esa manera. En Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Uruguay,
en Estados Unidos, en Europa, en China, en Australia, en fin, el negocio de commodities a granel funciona de esta manera, donde los productos se mezclan. Claro. Y si uno quisiese separar un producto igual de otro producto que es igual, hasta se podría hacer, pero eso implica invertir en infraestructura. Se tendrían que ampliar los silos, se tendrían que ampliar los puertos, se tendrían que ampliar las fábricas, y eso tendría que tener, por un lado, una lógica económica, tendría que tener sentido hacer esas inversiones. Por otro lado, se necesitan los recursos necesarios para poder hacer ese tipo de inversiones, y finalmente se necesita tiempo. Correcto. Digamos, construir un silo nuevo, un puerto nuevo, una fábrica nueva, no se hace de un día para otro. Entonces, nosotros insistimos también en lo que sea la gradualidad de la implementación, pero lastimosamente eso tampoco tuvo eco favorable de parte de la autoridad europea. Ni siquiera la posibilidad de un análisis y bueno, eso, ¿verdad? Como abriendo esta posible implementación gradual por parte de la Unión Europea, ¿o se descartó totalmente? No, no hay caso con ese sentido, ¿verdad? En ese planteamiento. Nosotros entendemos, Prince y audiencia, que el consumidor quiere tener más información. Nos parece razonable, creemos que eso es algo que ha llegado y llegó para quedarse. Ahora, qué tipo de información, de qué manera se presenta, cuáles son las exigencias de esa mayor información, eso es lo que nosotros cuestionamos, ¿verdad? Porque en este caso hay ciertos puntos que son de un cumplimiento difícil, no quisiera decir imposible, porque como te digo, tiene que tener una lógica económica para que uno pueda invertir o no en determinada infraestructura que permita cumplir. Pero hoy en día uno dice al productor, ¿te gustaría adherirte? Ok, ¿cuánto más me van a pagar? Y hoy eso todavía no se ve en el mercado, cuánto más se va a pagar. Y uno ve también del lado del comprador, él tampoco quiere pagarlo. Entonces, habrá un periodo de transición y de adaptación a esto. Sabemos que las cadenas de abastecimiento en la Unión Europea están preocupadas con esta situación, porque ven que podrían haber problemas para ellos mismos en mantener sus cadenas de abastecimiento. Hemos conversado con representantes de algunos de los países integrantes que dicen, si nosotros llenamos todos nuestros puertos, todos nuestros depósitos con alimento para cerdos, tenemos stock para 3 semanas. Entonces, ¿cómo hacer después, verdad? Claro. En fin, es todavía un tema que iremos viendo cómo se desarrolla y cómo se mantienen las cadenas de abastecimiento y cómo se siguen abasteciendo los mercados o se buscan nuevos mercados, nuevos destinos. Y en ese sentido, Hugo, ¿cuánto representa el mercado europeo para Paraguay? Nosotros llegamos al mercado europeo por 2 vías. Sí. Por un lado, tenemos las exportaciones directas de productos paraguayos, que va principalmente harina de soja. Perfecto. Soja en granos, hoy te diría que prácticamente no está yendo, pero harina de soja sí va. Y de manera indirecta, nosotros, como habíamos ya mencionado antes, exportamos más o menos entre el 80 y el 85% de nuestra producción de soja va a la Argentina. De lo que Argentina usa la producción de soja paraguaya para mezclar con soja argentina, industrializarla y exportar harina de soja, que en este caso ya va como harina de soja argentina, si sumamos ambos canales, llegamos a que más o menos el 30% de nuestra producción termina llegando a la Unión Europea. Y que todo ese proceso también va a tener que tener el registro, vamos a decirle, de todo el proceso de comercialización. Claro, digamos, Argentina nos necesita a nosotros como proveedores también con toda esa información y con toda esa cadena de trazabilidad. Nosotros estamos manteniendo un contacto estrecho con nuestros pares de la Argentina, lo que sería el gremio que se llama CIARASEC. Tenemos un contacto permanente y también a nivel técnico para que las plataformas CICE en el caso de Paraguay y BISEC en el caso de la Argentina puedan conectarse tecnológicamente para poder transmitir la información. ¿Qué otro mercado se plantea como alternativa para Paraguay en caso de excluir al mercado europeo, Hugo?
Bueno, mira, Paraguay pasó por una situación bien particular en el año 2009. Sí. En el año 2009, al haber tomado bajo el mandato no recuerdo si era cuál de los Kirchner en Argentina, Sí. se cambiaron las reglas de juego en la cuestión impositiva para la soja que se importaba a la Argentina y aplicaron los mismos impuestos, las mismas retenciones que tiene la producción argentina a la producción que venía de países vecinos. Eso inviabilizó el mercado. El productor paraguayo no tenía por qué estar pagando más de 30% de retenciones al fisco argentino, entonces en la práctica se cerró el mercado argentino. Y Paraguay fue a buscar otros mercados, ¿verdad? Y en aquel momento se desarrolló fuertemente la exportación a Rusia. Rusia creció como un nuevo jugador que no estaba. Sí. Se exportó mucho a la Unión Europea, se exportaba al Cercano Oriente, se exportaba a Turquía, en fin. Como commodity, finalmente el producto encuentra su camino, ¿verdad? Sí. Pero recordemos que nosotros no tenemos relación con el principal comprador a nivel mundial, que es China Popular. Sí. Y bueno, eso para nosotros está muy claro que al menos en este gobierno eso no va a cambiar. No sé si más adelante eso podrá ser objeto de discusión o no, pero nuestras autoridades han sido muy claras con relación a ese punto, ¿verdad? Creemos nosotros que, por ejemplo, Taiwán podría ser un destino donde lastimosamente hoy todavía no estamos pudiendo vender, pero hemos tenido varias reuniones y contactos con importadores taiwaneses y también aquí con la embajada, el embajador, con él hemos conversado varias veces sobre este punto y bueno, creemos que podría ser también una opción comercial para nosotros. Acá tengo un reporte del informe conjunto de la OCDE y la FAO sobre la producción agrícola global para el año 2034. Hay un capítulo en específico de Paraguay. Hablan de una estimación de 13 millones de toneladas para el año 2034 de producción. ¿Hay algún dato o estimaciones que también ustedes manejan como Capeco? Bueno, nosotros hemos levantado la bandera de que tenemos que crecer en nuestra producción. Venimos en una meseta de alrededor de 10 millones de toneladas. Sí. El año pasado conseguimos superar los 11 millones de toneladas. Este año vamos a estar ahí cerquita de los 10 millones de toneladas. Y venimos en esa meseta y Paraguay fue creciendo a escalones, ¿verdad? Recordemos que con la implementación de la siembra directa ahí tuvimos un primer escalón importante de crecimiento a finales de los 80, inicios de los 90. Luego, cuando se introduce la biotecnología a inicios de los 2000, dimos otros saltos, otro escalón de crecimiento en nuestra producción. Y hoy estamos en etapa tenemos que dar otra vez, subir otro escalón más, otro peldaño más en esta escalera, figurativamente hablando, Sí. ¿verdad? Nosotros tenemos infraestructura suficiente en términos de silos, de puertos, de capacidad de transporte de barcazas, y realmente creemos que ese espacio está para dar ese crecimiento, ¿verdad? Inclusive tenemos en el Chaco todavía un potencial importante de crecimiento. El Chaco está todavía en una curva de aprendizaje y recordando que cuando uno habla del Chaco en realidad tenemos varios chacos. Tenemos el Chaco Central tiene determinadas condiciones, Alto Paraguay tiene otras condiciones, lo que es la zona de La Patria, Infante Rivarola son otras condiciones, el Bajo Chaco es otra. En fin, cada región requiere una tecnología específica para producir y en ese desarrollo tecnológico estamos hoy en día en esa curva de aprendizaje para el Chaco. ¿Y hay cálculos, estimaciones de cuánto más se podría producir para pasar, vamos a decirle, a ese otro peldaño que mencionas, Hugo? Y nos hemos puesto como un objetivo llevar a las 15 millones de toneladas, ¿verdad? Eso a su vez trae como consecuencia el crecimiento en otros rubros, porque recordemos que esta es una cadena productiva que donde se cosecha la soja, luego se siembra nuevamente maíz, principalmente se siembra algo de safriña de soja, luego viene la siembra de trigo, eso generará un efecto multiplicador importante, ¿verdad? Así Pongamos mismo como referencia este año, nosotros hablamos de una cosecha de soja de alrededor de
de 10 millones de toneladas entre la zafra de primavera-verano y la safriña. Sí. Estamos terminando la cosecha de maíz y realmente estamos gratamente sorprendidos por los rendimientos y la calidad que estamos teniendo en esta cosecha de maíz, donde vamos a superar probablemente con creces los 5 millones de toneladas. Inclusive algunos referentes optimistas hablan de estar cerca de los 6 millones de toneladas, eso todavía estamos evaluando. Tenemos la cosecha de trigo que vendrá en secuencia, Sí. donde vamos a tener, si todo continúa así como viene hasta ahora, cerca del 1 millón de toneladas. Tenemos luego lo que es el movimiento del arroz, que también nos ha dado una cantidad importante de producción. Disculpen acá la cámara. No, tranquilo. Y si sumamos todos estos rubros, estamos llegando a 18 millones y un poquito más de toneladas de granos, lo cual realmente es un volumen muy importante para toda la economía, con su efecto multiplicador en términos de flete interno, de consumo, La de microeconomía. combustible, Sí. de repuestos, talleres, etcétera, ¿verdad? Hugo, y con esta pregunta ya te vamos también liberando y agradecerte muchísimo tu tiempo. Los aranceles que está anunciando Donald Trump y bueno, que es un tire y afloje constante, una alta incertidumbre también en el mercado internacional, ¿hay una incidencia que está teniendo desde y que están viendo desde el sector en el sentido de ya impactos o todavía no hay algún reporte, al menos preliminar? Bueno, los aranceles creemos que nunca son buenos, ¿verdad? Sí. Son trabas, barreras al comercio que nunca son sanas, ¿verdad? Ahora, en eso, en el caso particular de la soja, ¿qué es lo que se podrá presentar? Sí. Si Estados Unidos impone aranceles y China le da la reciprocidad y afecta la importación de soja americana a China, China tendrá que buscar otros proveedores, ¿verdad? Donde claramente el hemisferio sur y particularmente Brasil y Argentina serán la oportunidad, serán los oferentes más importantes, ¿verdad? Paraguay podría beneficiarse de esta situación, sí, de una manera, digamos, colateral, Sí, porque indirecta. en la medida que Brasil y Argentina vendan más producción propia de ellos hacia China, eventualmente podrán reemplazar parte de ese exceso de venta con producto paraguayo, ¿verdad? Brasil es el segundo destino más importante para la soja paraguaya. En muchos momentos a lo largo del año, nuestra principal limitante es la infraestructura logística. Recordemos que tenemos hoy los pasos principales para ir a Brasil. Tenemos el Puente de la Amistad de Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Luego tenemos cruces de balsa entre Puerto Indio y Itaipupurá con Santa Elena en Brasil. Y entre Saltos del Guairá con Guaira. Estos pasos trabajan prácticamente al límite de su capacidad instalada, ¿verdad? Están al límite. Sí. Tenemos el puente de la integración, el puente está listo, pero los accesos están en construcción todavía, tanto del lado brasilero como del lado paraguayo, ¿verdad? Estamos haciendo algunas gestiones para empezar a usar de alguna manera este puente, por lo menos con camiones vacíos, que no exijan toda la instalación aduanera y de controles sanitarios que se requeriría haciendo un paso de cargas normal, digamos. Pero bueno, la falta de accesos es todavía un problema que todavía lastimosamente no se pudo resolver. Así que bueno, venimos trabajando también en ese frente, Prince. Hugo, sé que la pregunta es demasiado prematura todavía, pero ¿cuáles son las perspectivas para la campaña 2025-2026? Bueno, venimos en un contexto de precios relativamente más bajos a lo largo de esta campaña. Sí. Recordemos que, como te mencionaba, tenemos una zafra de soja que ha sido menor que la del año pasado en volumen, pero también el efecto precio hará que el ingreso de divisas sea menor y con eso arrancamos esta nueva campaña. Sí. Por lo tanto, es un punto donde el productor tendrá que ser muy cuidadoso a la hora de tomar las decisiones de comercialización, ¿verdad? Por Total. otro lado, está esta incertidumbre con relación a la entrada en vigencia de la resolución 1115 de la Unión Europea y cómo eso podrá afectar o no los mercados.
Hemos visto también que Argentina ha tomado la decisión de volver a bajar las retenciones. Ahora dicen ya de manera permanente para la soja, de nuevo al 26%, del 30 y algo que estaban. Sí. Y veremos qué actitud asume el productor argentino en cuanto a la velocidad de comercialización de su propia producción, ¿verdad? En fin, todos estos factores nos generan un escenario que tenemos que estar muy atentos a la evolución de las noticias y, por supuesto, esperando que el clima nos acompañe para tener un buen arranque, una buena siembra, desarrollo de cultivo y una buena cosecha más adelante. Hugo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Prince. Saludos para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Estuvimos con Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Y antes de terminar, Ada, tenemos que compartir el artículo diario de hoy que sale en el impreso y también en el digital de ABC. ¿Y sobre qué tema abordamos hoy, Ada? Durante el primer semestre de 2025, las remuneraciones al personal de la Administración Central alcanzaron 10.8 billones de guaraníes, lo que representa un incremento del 8.7% frente al mismo periodo del 2024. El promedio mensual se ubicó en 1.8 billones de guaraníes frente a 1.6 billones del 2024 y 1.5 billones del 2023. Al comparar específicamente los datos de junio de cada año, se observa un aumento de 1.5 billones de guaraníes en 2023 a 1.6 billones en 2024 y posteriormente 1.8 billones en 2025. Además del crecimiento absoluto, también se registra una mayor participación de las remuneraciones en el gasto total comprometido, promedio 43,5% en 2023, 42,7% en 2024 y 45% en 2025. Y estos datos y más análisis de la consultora lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y también en la página web, así que está disponible y lo pueden leer en profundidad. Y nosotras nos vamos despidiendo, diciéndoles que mañana nos reencontramos puntualmente a las 11 y dejamos en expectativa a qué invitado vamos a tener mañana, pero será también de muchísima importancia y sobre todo de sumar conocimientos aquí desde este espacio. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.